GPON directamente es una red en fibra, distribución en fibra, de una arquitectura punto multipunto, por así decirlo, ¿no? El nombre de GPON viene que es una Gigabit Passive Optic Network. Gigabit, ¿por qué? Porque las capacidades que maneja por hilo óptico de comunicación son 2.5 gigas descarga y 1.25 subida, full duplex, o sea, de manera simultánea. Pasiva, porque en la parte de la implementación de la fibra, donde sale uno y luego se convierte en varios hilos para llegar a los usuarios, ya que se comparte la capacidad, se utilizan unos splitters. Los splitters no necesitan energía, son básicamente como unos espejos para poder distribuir la energía óptica que viaja por el hilo óptico de fibra hacia los usuarios. Por eso llamamos pasiva, porque no hay elementos electrónicos en la parte de, digamos, el uno a varios, por así decirlo, ¿no? En la parte de fibra, ¿no? Óptica, obviamente, porque es una red en fibra óptica, y network, porque es una red basada en protocolo IP. Entonces, este diseño de arquitectura GPON nos permite a nosotros poder desarrollar transportes de datos, digamos, o de elementos basados en IP, que pueden ser data, voz, video, sin ningún problema. La distancia que puede recorrer usualmente es 20 kilómetros, se puede forzar un poco más la distancia, pero el tema de distancia va a depender mucho de la cantidad de terminales que se agreguen por cada puerto PON que sale directamente de la OLT, que es el elemento central. Vamos a ir conociendo un poco más de la solución y luego vamos a revisar un poco el tema de los productos. ¿Por qué, digamos, la idea de trabajar con GPON? ¿Cuál es la ventaja principal de GPON? GPON no solamente entrega capacidades bastante grandes que hayamos visto, 2,5 gigas descarga y 1.25 subida, sino que tiene una eficiencia de medio bastante alta, 92% asegurado. ¿Qué quiere decir? Que de esas capacidades que hemos hablado hace un momento en gigas, el 92% se va a obtener siempre, así de simple, siempre. No es como la tecnología inalámbrica, que si tienes un pequeño obstáculo se degrada, de que efectivamente está mal alineado se degrada, si hay interferencia se degrada. Acá no. Acá siempre vas a obtener el 92%, bueno, o no obtienes la capacidad. Evidentemente si está la fibra rota, por así decirlo, ¿no? Pero la gran ventaja de GPON no solamente es la capacidad, sino que también la fibra como tal es inmune al ruido RF y al electromagnético. Por ejemplo, si vamos a pasar fibra por ductos eléctricos no hay ningún problema. Si vamos a pasar muchas fibras una al costado del otro, tampoco hay ningún problema. Y la vida tecnológica de la fibra es mayor a 20 años. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero trabajar en un proyecto en GPON, decimos, bueno, el retorno de inversión tal vez sea más amplio que el inalámbrico. El inalámbrico está en 1 año, pero la fibra tal vez en 2 o 3 años. Pero, ¿cuál es lo interesante? Que una vez que tú has entrado en tecnología PON directamente, no GPON sino PON, porque ya está hablando de la fibra, tienes tecnología PON, efectivamente hoy día es 10 GPON, hoy día es GPON, más adelante será 10 GPON, próximamente 40 GPON, luego 100 GPON, pero la fibra será la misma, que es lo más, digamos, costoso en la parte de inversión de despliegue de una red. Así que evidentemente le puedes sacar mucho provecho a la red óptica por muchos años más, a diferencia de, digamos, del ADSL o del HFC, que son tecnologías que van cambiando, cambia el medio. Acá no. Una vez que lleguemos a fibra, la fibra la vamos a conservar prácticamente por muchísimos años. No les podría decir eternamente, pero sí muchísimos años, ya que es lo que permite mayor capacidad de comunicación hoy en día, ¿no? Las distancias que se pueden recorrer pueden ser 20 kilómetros en lo que sería un escenario justamente B+, o lo que podría ser 40 kilómetros en un escenario C+. ¿Qué significa el escenario? Es básicamente la capacidad de los módulos de amplificación de energía. Se refiere a los SFP PON que van conectados al mismo. Entonces podemos trabajar en ambas opciones. Personalmente yo utilizo básicamente B+. El motivo es que como ese diseño de GPON está enfocado en lugares de alta densidad, por ejemplo, edificios multifamiliares, residenciales, condominios, apartamentos, entonces recorrer más de 20 kilómetros usualmente no es una necesidad tan grande, pero se puede forzar para mayor distancia si es necesario. Entonces, ¿cómo más o menos trabaja este diseño de red? Siempre tenemos nuestro router que va atrás, ya es lo tradicional.
puede ser un switch de distribución, y luego vendría el equipo que es el OLT. El OLT es como nuestra cabecera PON, nuestra cabecera de medios. En este caso, ¿por qué le llamo cabecera de medios? Tiene unos puertos uplink que son Ethernet, SFP Plus, así que cada puerto es de 10 gigas. La OLT, por ejemplo, este modelo que es de 8 puertos PON mueve 20 gigas de datos. Tiene 8 puertos PON de salida y cada puerto PON soporta, digamos, hasta 128 terminales máximo, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a la terminal vuelve a convertir a esto IP nuevamente y tenemos finalmente detrás de la terminal protocolo IP. Simplemente que la tecnología de GPON es nuestro medio de transporte. Para muchos que han trabajado con ERMAS, que son nuestras redes inalámbricas punto multipunto, esto es exactamente muy parecido. Esta sería como nuestra base, la OLT es la base, y digamos los terminales, las ONUs, son como nuestros suscriptores. Bueno, técnicamente las ONUs también son los CPE, porque es donde termina la administración justamente del operador o del proveedor de servicios. Estas redes en PON están diseñadas para ser en banda ancha. Entonces, nosotros tenemos diversas soluciones, FTTH en este caso, FTTC, FTTD, digamos que lo que significan estas siglas es Fiber to the Cámara, en este caso Fiber to the Home, Fiber to the Building, o fibra a la cámara, fibra al hogar o fibra al edificio. La idea principal de esta solución de GPON es trabajar en FTTH, fibra al hogar, y efectivamente permitir, digamos, una capacidad mayor de banda ancha, por ejemplo, que es una de las aplicaciones más usadas, distribución de Internet, aunque también se puede usar con cámaras sin ningún inconveniente. En el caso justamente de distribución de banda ancha, la idea es acercar la OLT lo más cerca posible de los usuarios para poder, digamos, tener una menor recorrido óptico, porque eso es justamente uno de los problemas más costosos, y nuestras OLT tienen precios altamente competitivos para poder desarrollar soluciones, digamos, a la medida. Vamos a revisar un poco qué se pueden hacer o qué flexibilidades de proyectos también se pueden trabajar. A la fecha tengo muchos clientes que viven o vienen del mundo inalámbrico y efectivamente quieren comenzar a entrar en fibra, ¿no? El gran problema es el costo. Permisos municipales, tendido de la parte óptica, no en la última milla, porque me dicen, instalar en la última milla el costo no es muy alto, tenemos bastante flexibilidad, etcétera. El problema es llegar desde nuestro nodo central hasta la zona de edificios multifamiliares. Entonces vamos a instalar una fibra óptica, vamos a demorar 2 meses, 3 meses y no tenemos todavía ni un solo cliente. Entonces lo que les explicaba es que tengo algunos clientes que hacen enlaces inalámbricos de alta capacidad, banda licenciada, 500 megasimétricos, por ejemplo, y transportan el internet inalámbricamente, lo vuelven fibra, digamos a nivel de FTTH, y el usuario final ni siquiera se entera de que está recibiendo un híbrido por el momento, ¿no? Obviamente cuando ya los 500 megas, los 700 megas ya no te son suficientes, pues efectivamente ya tienes una facturación recurrente, ya tienes los usuarios, ya podrías invertir en desplegar fibra. Recuerden siempre que a los que trabajan como proveedores de servicio, evidentemente la utilidad más grande de la compañía y obviamente pues la capacidad, digamos, de peso de la compañía de un operador es por cuántos kilómetros de fibra van instalando, ya que efectivamente eso le va a permitir expandir la red constantemente. Perfecto, comenzamos hablando de la primera OLT ya liberada del mercado. Esta es una OLT diseñada hasta 1024 terminales, está compuesta de 8 puertos PON, cada puerto PON hasta 128 usuarios, o sea, sus suscriptores en este caso técnicamente, 2 puertos uplink de 10 gigas SFP Plus, que soportan LACP si es necesario, bueno, o comunicaciones vía RTCP, o sea, Spanning Tree, también sin ningún problema. Tiene un puerto de administración local, tiene un consumo de energía bastante bajo, es una ventaja que resalto frente a los competidores. Somos muy eficientes porque procesamos en hardware, el equipo es full Layer 2 a nivel de hardware y eso nos permite ser totalmente transparente y alto performance. Muchos de mis competidores agregan funciones de capa 3, pero eso demanda más CPU, más memoria, más energía y evidentemente más tamaño y más costo, muchísimo más costo. Entonces, generalmente la mayoría de mis clientes que trabajan en la parte inalámbrica ya tienen la plataforma de routing, digamos, definida, ya está trabajada. Entonces, no es necesario tanto activar funciones de capa 3 en estos equipos.
equipos. Obviamente sí en la terminal, así que esa función sí viene disponible, pero en la OLT no tanto. La OLT igual soporta doble módulo de energía y evidentemente energía C o DC según las necesidades. El sistema viene por defecto con un autorreconocimiento del cliente y autoasignación en modo bridge, que eso es algo muy interesante, ¿no? Obviamente se integra nuestro software de gestión que vamos a mostrar para muchísima facilidad y simplicidad. Ahora, algunos clientes me dicen, ¿es recomendado llegar a las 1024 terminales? Eso va a depender de cuántos megas queramos trabajar. Personalmente yo creo que lo ideal es llegar a 500 aproximadamente para este modelo. ¿Por qué? Porque pensaría yo en entregar velocidades de hasta 100 megas por usuario con tasas recurrentes. Entonces, fácilmente 500 usuarios lo podemos manejar en esta terminal. Si aumentamos más clientes, tal vez la capacidad máxima por usuario bordee los 40-50 megas directamente. Luego tenemos una OLT más pequeña, porque también hay proyectos también más pequeños, no todos son de 500 usuarios, de repente hay algunos de 200, 250 usuarios. Justamente tenemos una OLT de 4 puertos PON, cada PON igual a 128 terminales, un solo puerto uplink que equivale a 10 GB SFP Plus y su consumo de energía igual bajo, fuente integrada, pero opción adicional redundante de 24 volts se le puede conectar en paralelo sin ningún problema. Igual, las mismas características de gestión, mismas funcionalidades, simplemente que un poco más pequeño. A estas OLTs, nosotros les agregamos nuestros módulos PON. Acá tenemos el módulo PON en arquitectura B+, justamente que nos permite alcanzar hasta 20 kilómetros aproximadamente. La distancia es debido a la potencia que maneja, 1.5 a 5 dB, sensibilidad -8 a -28. También tenemos disponibles los módulos E+, ya están disponibles localmente, de 3 dBm, más potente, a 7 efectivamente, y es más sensible, de -12 a -30. Obviamente les va a permitir más distancia, en español sería eso el equivalente, pero en caso de conexiones más cercanas, por ejemplo, el splitter mínimo sería de 1 a 32, por así decirlo, ¿no? Ya que efectivamente, si quieres hacer conexiones muy cercanas, podrías tener una pequeña sobrecarga, ¿no? Eso igual se puede calcular. Yo al final les voy a mostrar unas tablas donde pueden ustedes hacer los cálculos, unas fórmulas bien sencillas, algo rápido, para poder validar si podemos llegar por fibra o no según la distancia y cantidad de suscriptores que deseamos. Al nivel de comunicaciones de los puertos uplinks, las OLT son compatibles con nuestros módulos SFP y SFP Plus. Podemos trabajar 1 gigabit o 10 gigabit sin ningún problema y podemos trabajar con cables que son UDC o digamos los DAC, cables basados en cobre, pero de 1, 2 metros o 3 metros que son de 1 o 10 gigas directamente. Esto ya en la última liberación de software funcionan en autovelocidad, así que funciona 1 giga o 10 automáticamente, ya no es necesario estar seteándolo manualmente. Así que tenemos una ventaja muy interesante para trabajar justamente en la solución, obteniendo todo el paquete completo directamente en Ubiquiti. La primera terminal que tenemos ya, digamos, en inventario es del Nano G. Es una terminal que viene con un puerto obviamente PON, equipo soporta bridge o router directamente, incluye un inyector PoE, prende por PoE, está diseñado para ir montado en la pared, incorpora una pantalla informativa donde que es a presión, puede mostrarnos direccionamiento IP, puede mostrarnos el tráfico que está fluyendo y niveles ópticos de la parte de señal, ¿no? Obviamente tiene muy buena sensibilidad, eso le ayuda bastante a poder, digamos, operar en la parte de distancia, así que prácticamente funciona casi de manera simétrica con la OLT, lo muy interesante. Obviamente es compatible con otras OLT, va a depender también de las funcionalidades de las otras OLT, pero hay una lista de compatibilidad. El equipo no incorpora Wi-Fi, ya que su capacidad principal de procesamiento es 750 megas de throughput bridge o router. ¿A qué me refiero con esto? Agregarle Wi-Fi a uno de los equipos de ópticos no es una muy buena práctica a nivel de diseño. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi depende del costo asociado a los megas que tú quieres obtener. Si tú quieres 10 megas inalámbricos, 50, 100 es un precio, quieres, no sé, 150 es otro precio, 200 es otro precio, 300 es otro precio, así sucesivamente. Muchas veces los operadores no venden Wi-Fi, los operadores venden banda ancha. Entonces, por este motivo es que no incorporamos
Wi-Fi en este equipo, pero sí viene un equipo adicional que puede trabajar con la solución, y hay varios equipos adicionales que pueden trabajar con la solución para obtener las tasas de capacidad que quisiéramos en Wi-Fi. Eso es muy importante porque si nosotros podemos desarrollar hasta 750 megas de capacidad, este equipo se queda instalado en el cliente por los próximos 10 años. Hoy día le doy 10 megas, 20, 50, 100, 200, más adelante 300, 400, 500 megas, y el usuario sigue prácticamente con el mismo equipo. Evidentemente la tecnología Wi-Fi dentro de la última milla, la vivienda del usuario, por decirlo, la empresa, efectivamente va a ir cambiando, y eso ya no es responsabilidad del operador. Pero si el equipo tiene Wi-Fi, sí va a ser responsabilidad del operador. Entonces, es el motivo por el cual nosotros lo hemos separado en 2 cajas para tener mucha más flexibilidad. Ahora, yo sé que muchos mis clientes me han dicho: necesitamos una terminal más económica, esta terminal es muy bonita, pero el costo un poco se eleva. Entonces, vamos a trabajar también con una terminal más económica, el UF Loco, el U-Fiber Loco. Este modelo Loco, por si acaso Loco viene de la abreviación en inglés low cost, o digamos bajo costo, entonces viene ahí justamente la palabra loco, ¿no? El tamaño es exactamente el mismo, también soporte para pared, puede prender por PoE, pero viene incluida en el producto una fuente o adaptador eléctrico a nivel de puerto USB para poder energizarlo, la misma capacidad de procesamiento, la misma capacidad óptica y la misma compatibilidad con otras OLT, bridge o router también para poder trabajar sin ningún problema. Sí, esta es una ventaja muy interesante, el costo, digamos, disminuyó casi un 30%, así que efectivamente tenemos ventajas económicas muy interesantes en el producto. Y lo que más resaltamos, y han resaltado los clientes que han ido implementando, es las altísimas capacidades de procesamiento y sobre todo la estabilidad de la plataforma. No digo un solo cliente, sino cientos de clientes navegando en grandes capacidades conectados a la OLT. Entonces, esto efectivamente es uno de los puntos más interesantes, estabilidad. Muchos hablamos de ese gran dolor de cabeza en la parte inalámbrica, que es muy dependiente al entorno RF, pero efectivamente acá vamos a tener mucha más estabilidad para poder trabajar.